Amada iglesia, ¿cómo están? Bendecidos, gracias a Dios. Pues qué gusto me da verlos en la casa del Señor, amada iglesia. Me gozo de ver a todos, me gozo de ver a nuestros hermanos que no habían estado unos días y ya están de regreso. Qué gusto verlos aquí, me alegra poder ver aquí a todos en la casa del Señor. Pues mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y se acuerdan cómo se llama la serie? Hace 8 días el hermano Gustavo les dijo que les íbamos a preguntar, Lo que es de Dios nadie lo puede parar, amén. Pues mis hermanos, después del sacrificio de Jesús en la cruz, no terminó consumado es, el pueblo estaba triste, consternado. Recordamos que tenían que esperar un día porque se atravesó el día de reposo para poder preparar a Jesús nuevamente, para preparar el cuerpo. Tenían que esperar a que pasara el día de reposo. La gente aún no sabía que Jesús había resucitado, y más aún, pues si no sabían, pues no podían comprender ni siquiera lo que iba a significar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, y así vivimos unos días tristes, con preocupación, con tristeza, sin ilusiones, abrumados quizás por tantas situaciones que atravesamos y no alcanzamos a comprender el poder de la resurrección. Esta prédica se llama El poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, mis hermanos, si me pueden acompañar al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Me responden con un amén. Si alguien no trae sus Biblias, mi hermana Ale, si gustan levantar su manita, mi hermana Ale les proporcionará una Biblia de papel. Cuando tengan la palabra me dicen, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi amado Dios, te doy gracias por este día que tú nos das, Padre. Te doy gracias por tu amor y la bondad con la que nos tratas. Mi Dios, gracias por el milagro de haber despertado. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Padre, lo reconocemos a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador. Padre, te pido perdón por mis pecados, por aquellos que conscientemente he hecho, Señor, y por aquellos con los que sin conciencia he realizado. Señor, te pido que me perdones. Te pido, Padre, que esta mañana, Señor, no sea mi boca ni mis palabras, sino que seas tú a través de mí, Señor. Que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que sea como espada de 2 filos que atraviese, Señor, y podamos llevar el mensaje que hoy tú quieres para nosotros. Padre, abre nuestros ojos y nuestra mente espiritual para que podamos escuchar y verte, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté en este lugar, Señor, en los corazones de mis hermanos, que quites toda distracción, Padre, para que podamos entender tu palabra. Te ruego, Padre, que nos regales, Señor, un corazón de carne, un corazón que sea una habitación para ti, para tu Espíritu. Padre, bendice este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a compartir esta palabra, iglesia, en 3 puntos. El primer punto se llama Buscando a Jesús.
Les voy a pedir que me acompañen nuevamente a la palabra principal, que es Juan 20, versículo 11. Y la palabra de Dios dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Recordemos que había pasado el día de reposo y María y la otra María, María Magdalena y la otra María, habían ido a buscar a Jesús para terminar de preparar el cuerpo. Decíamos en las prédicas pasadas que ellas llevaban hierbas aromáticas para poder preparar el cuerpo de Jesús. Pero María dice la palabra que ella estaba llorando mientras veía hacia el sepulcro porque no estaba Jesús. Ella no solo lloraba porque Jesús había muerto, sino también por la angustia de que ya no estaba viendo a Jesús en el sepulcro. Cuando ella llegó, pues el cuerpo de Jesús ya no estaba. La palabra no especifica cómo era el llanto de María, pero pues yo me imagino que era un llanto desconsolado. Primeramente por la pérdida de Jesús y después de, pues, quizás con gritos de angustia por no saber a dónde habían puesto a Jesús. Yo les pregunto, iglesia, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado como María? Frente a una situación donde no sabemos qué hacer, donde estamos llorando desconsoladamente, donde no podemos dormir porque estamos pensando en la situación que nos está preocupando, o quizás es una enfermedad. Y creemos esas mentiras del enemigo, iglesia, de que no se puede cambiar un diagnóstico médico. Pensamos, muchas veces vemos las situaciones y se nos olvida voltear a ver a Jesús. Vemos que son muchos gastos y quizás decimos, ¿cómo los vamos a pagar? Podemos pensar quizás que una persona no puede ser transformada, porque muchos aquí estamos orando por nuestra familia que falta ser salva. Y nosotros pensamos, no, de aquí a que lo vamos a ver es muy difícil o quizás no lo vamos a ver, pero no estamos creyendo en el poder de Jesús, no estamos creyendo en el poder que Él tiene sobre nuestras vidas. Quizás estamos viviendo con una vida en Cristo, pero ¿no les pasa que muchas veces la estamos viviendo ya derrotadas? Desde el momento en el que nosotros sí creemos en Jesús, nosotros como María sí estamos viendo a Jesús, pero cuando nos acercamos a Él ya estamos derrotados. Cuando vamos a Él en busca de un milagro de sanidad, ya nos hemos desahuciado solos. ¿No les ha pasado? Que pensamos, sí estoy llorando, pero cuando veo mi enfermedad, yo solita digo, no, de esto me voy a morir. O no, de esta ya no la libro. Entonces nosotros estamos buscando como María, quizás, no con el amor, quizás con el amor de María, pero estamos buscando igual hacia adentro del sepulcro o estamos lejos de Él, estamos buscando quizás en un lugar donde Jesús no está. Yo les pregunto, iglesia, ¿dónde están buscando ustedes a Jesús? ¿Desde dónde lo están buscando? ¿Ustedes lo están buscando en un sepulcro pensando que la muerte lo venció? ¿O están pensando que el mundo logró derrotarlo? Porque muchas veces pensamos que las situaciones que vivimos ya fuimos derrotados y en eso estamos pensando que Jesús fue derrotado. Nosotros estamos buscando realmente ese Jesús vivo, ese Jesús que está sentado a la derecha del Padre, porque eso significa la resurrección. Dice la palabra que Él resucitó para estar sentado a la derecha del Padre. Entonces, si nosotros creemos que Jesús está sentado a la derecha del Padre, debemos de buscarlo con esa convicción, con ese poder de que todo lo que pidamos, Él está cerquita del Padre. Amén. Entonces, iglesia, ¿desde dónde estamos buscando? Esta es una pregunta que nos vamos a quedar para responder al final. ¿En dónde lo estamos buscando y cómo lo estamos buscando? ¿Con el corazón y esperanza derrotadas o lo estamos buscando como ese poderoso Dios que ha resucitado? Vamos al segundo punto, iglesia, que se llama Jesucristo el vencedor. Para eso les voy a pedir que me acompañen a nuestra lectura en Juan 20, versículos del 15 al 16. Y la palabra de Dios dice: Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le preguntó, María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Así es como Jesús nos está preguntando a nosotros, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Estás buscando a un Dios que lo puede todo? ¿O estás buscando, como luego nos dice nuestro pastor, a un Diosito? ¿O estamos buscando a un Dios que pensamos que fue vencido porque pensamos que nuestras situaciones son más grandes que Él? Y no es verdad. Dios es más grande que todo. Y dice la palabra, amén. Dice la palabra que Él es más, que más fuerte es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Entonces, Jesús viene a nuestro encuentro. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz, lo hizo por ti, lo hizo por mí, por amor. Y debemos de estar convencidos que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos está esperando con los brazos abiertos, un Dios que venció a la muerte, un Jesús que es vencedor, el que provee, el que sana, el que cuida, el que protege, el que hace justicia. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de creer, iglesia, en el poder de su nombre, porque nosotros debemos de reconocer el poder de la resurrección. No dice la palabra que no hay nadie que haya sido resucitado, sino Dios lo levantó de entre los muertos para darnos libertad, para darnos vida. Y dice la palabra una vida en abundancia. Pero ¿saben qué, iglesia? Necesitamos creer. Necesitamos tener fe, que hemos sido limpiados, que hemos sido lavados y que ahora podemos ser presentados delante del Padre. Amén. Nos decía hace 8 días Gustavo, nuestro hermano Gustavo, que todo lo que ya hicimos fue limpiado. El sacrificio de Jesús es como si nos hubiera puesto unas nuevas vestiduras, como si nos hubiera limpiado todo lo que tenemos y ahora nos presenta delante del Padre. Dios, cuando nosotros somos presentados delante del Padre en oración, Dios no nos está viendo a nosotros, no nos está viendo nuestro pecado, está viendo a Jesús a través de nosotros. Imagínense qué hermoso, hermanos, ese es el poder de la resurrección, que Dios está viendo a Jesús a través de nosotros. Amén. Entonces no hay barrera, hermanos, no hay barrera que nosotros podamos tener para presentarnos delante de Dios. Les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, por favor. Cuando lo tengan me responden con amén. La palabra de Dios dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Dice la palabra, todo lo que pidieras será hecho en el nombre de Jesús. Amén. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Entonces, en medio de toda aflicción, no busquemos en otro lado, busquemos a Cristo. Nosotros podemos decir, porque dice la palabra, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Ayúdame, te necesito, estoy pasando por esta situación, mi esposo está enfermo, mi hija está enferma, yo me siento mal. Dice la palabra, todo lo que pidieras en mi nombre. El nombre de Jesús tiene poder. Entonces, todo lo que pidamos, desde que nosotros nos acerquemos al Padre y nosotros digamos, Padre, en el nombre de Jesús, dice la palabra, será hecho. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Amén. Entonces, no debemos nosotros de angustiarnos por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, porque dice la palabra que el poder de la resurrección lo dio Jesús para que nosotros nos acerquemos al Padre y digamos, Padre, en el nombre de Jesús. Desde que nosotros mencionamos el nombre de Jesús, hay poder. El cielo se está moviendo, va a haber una revelación, una transformación del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y muchas veces, mis hermanos, nos sentimos derrotados. Como yo les decía, muchas veces buscamos a Jesús ya desahuciados, buscamos o creemos que en medio de esta situación que nosotros estamos viviendo, creemos que es imposible que sea realizado, pero desde el momento en que nosotros nos acercamos al trono de la gracia y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, algo está sucediendo. Amén. Dice la palabra que debemos de creer en el nombre de Jesús, pues en medio el Padre será glorificado.
Entonces estamos glorificando a nuestro Padre también. Jesús es ese cordero inmolado, es ese sacrificio. Solo creer en el nombre de Jesús que resucitó entre los muertos, es por eso que nosotros utilizamos en nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Muchas veces preguntan, ¿por qué decíamos en el nombre de Jesús? Esta es la respuesta. Cuando nosotros empezamos nuestras oraciones o terminamos nuestras oraciones, siempre lo decimos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Juan 10, versículo 9. Cuando lo tengan, me responden. Amén. Dice la palabra de Dios, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Cuando reconocemos, iglesia, a Jesucristo con nuestro Salvador, hemos sido limpiados y reconocemos nosotros también que en la cruz fueron lavados nuestros pecados. Amén. Cuando nos limitamos, hay ocasiones en las que podemos limitarnos para acudir al Padre, porque creemos que no somos dignos, porque creemos que hemos pecado. Todos pecamos, hermanos. Pero cuando nosotros hemos hecho decisión por fe, nos podemos acercar a Jesús en todo momento. Porque dice la palabra de Dios que nuestros pecados, ¿a dónde fueron entregados? Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces nosotros ya fuimos limpiados. No necesitamos hacer nada más que creer en Jesús, que es el que nos ha limpiado, es el que nos ha redimido y nos ha presentado delante del Padre. Amén. Y dice la palabra que ahora somos salvos, pero también vamos a disfrutar del reino de los cielos. ¿Quién cree que va a hallar pastos de reposo? ¿Quién cree que gozará de las bendiciones del Padre? No los veo tan felices, hermanos. Yo ya estaría brincando de gusto, amén. Pues Jesucristo es esa vida en abundancia. Debemos de entender qué es lo que significa el poder de la resurrección. No solamente vivimos una semana hermosa para todos los cristianos, no. La resurrección la estamos viviendo todos los días de nuestra vida, amén. Les voy a pedir que me acompañen a Juan, capítulo 16, versículo 33. Amén. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar que yo he vencido al mundo. Amén. Jesús sabe que pasaremos por aflicciones porque Él mismo las pasó. Jesús sufrió rechazo, abandono, pasó por grandes heridas físicas y dolores muy fuertes. Fue acusado siendo inocente. ¿Cuántas personas no lo señalaron o cuántos de sus círculos no lo negaron? Hemos estado en alguna situación, iglesia, en donde nos hemos sentido acusados, donde hemos pasado dolores, donde hemos sido tribulados o hemos pasado una situación y de repente te pasa otra y te pasa otra y tú dices, ya es demasiado. Pero ¿qué crees? Dice la palabra, confiar en Dios, confiar en Jesús, porque Él ha vencido el mundo. Amén. Entonces debemos de tener fe en nuestro Señor Jesucristo, pues Él ya venció. Todo lo que nosotros estamos viviendo, Él ya lo venció. Hay cosas que vamos a tener que pasar, pero debemos de estar seguros que si Dios lo permite es por una razón y que va a haber un propósito. Dice la palabra, pide y se te dará, porque en medio de eso el Padre va a ser glorificado. Entonces todo lo que estamos pasando no es porque tengamos que estar sufriendo, debemos de estar gozosos en medio de la tribulación, decía Pablo. Es difícil, sí, pero con Dios nada es imposible. Todo lo que estamos pasando una tras otra es para que el Padre sea glorificado. Nosotros debemos de dar gracias y no desistir y estar creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dice, al contrario, para que tengamos paz en medio de la adversidad, confiando en que tenemos un Dios que todo lo puede. ¿Cómo cantábamos en la alabanza? Dios de imposibles, Dios que cumple sus promesas. ¿Lo creemos, iglesia? Particularmente hay una alabanza que justamente yo ayer le decía a mi esposo que si la podía poner. Y a veces me es muy difícil cantarla, es muy difícil cantar esa canción,
porque me gusta mucho, a ustedes la han de ver la escuchan muy seguido, la de todo va a estar bien. Y hay una estrofa que me gusta mucho que dice, hay un nombre que calma toda mi tristeza, un nombre que consuela hasta el más profundo dolor, es fiel a sus promesas, él vence toda ansiedad y es el ancla de nuestra fe. Y esa persona, iglesia, que donde tenemos que tener fe y confiar en su palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A mí, de verdad, Mariel me preguntaba, ¿por qué te gusta mucho? Yo le decía, porque ustedes saben que operaron a mi hija. Y yo decía, cuando yo sentía que estaba derrotada, cuando yo sentía que la cuenta iba a ser muy alta, cuando yo sentía que era lo más fuerte que había pasado en mi vida, el Señor me sustentó. El Señor me levantó. Y yo le dije, si tú permitiste que esto pasara, es porque tú vas a glorificarte. Amén. Entonces, todo lo que estamos viviendo, iglesia, es para glorificar a Dios. Debemos de estar orando, debemos de estar confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que me acompañen a Filipenses 2, capítulo 2, versículos 9 y 10, por favor. La palabra de Dios dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. El nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo más alto, lo más grande, así en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra. Así que, iglesia, nada puede esclavizarnos porque ya ha sido pagado, ya hemos sido pagados a precio muy alto. Amén. Nadie puede hacernos sentir temor, ni puede acusarnos, nadie puede hacernos dudar, porque dice la palabra que nuestras enfermedades fueron llevadas a la cruz y fueron pagadas por un precio muy alto. No hay potestad que pueda resistir el nombre de Jesús, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Amén. Y este mensaje, iglesia, no solamente para nosotros. Nosotros conocemos personas que están pasando por aflicción, conocemos personas que están deprimidas, conocemos personas que están preocupadas o que están pasando su enfermedad solos. Debemos llevarles el mensaje que Jesús ha resucitado. Amén. Vamos a pasar al punto número 3. El número 3 dice, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Cuántos lo creen en esta iglesia? Amén. Y en la transmisión, ¿por qué no? También, ¿cuántos creen que Jesús está sentado a la derecha del Padre? Queremos ver muchos amén en la transmisión. Les voy a pedir que me acompañen a nuestro versículo, a nuestra lectura principal, Juan 20, versículos 17 y 18. La palabra de Dios dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Amén. Jesús le dijo a María Magdalena, ve a mis hermanos que yo subo al Padre. Jesús estaba cumpliendo lo que se había dicho en las Escrituras. Él iba a ser crucificado, pero iba a resucitar e iba a sentarse a la derecha del Padre. Jesús nos ha convidado al reino de los cielos. Él ya cumplió esta palabra y Él está sentado a la derecha del Padre. Pero no solo eso, nos ha hecho coherederos con Él. ¿Qué dice la palabra? Les voy a pedir que me acompañen leyendo conmigo el versículo 17 que dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Él nos estaba convidando al reino de los cielos. Decía, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a su Dios. Él ya estaba dándonos al Padre también, nos estaba convidando de lo que es el reino. Nosotros debemos de creer que así como Jesús está sentado a la derecha del Padre, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Dios nos oye, porque no solo es su Padre, sino también es nuestro Padre. No solo es su Dios, sino también es mi Dios.
es mi Padre. Entonces, así como Jesús, si nosotros creemos que Jesús está sentado a la derecha del Padre, nosotros somos coherederos de ese reino. Amén. Yo no los veo tan contentos, iglesias, pero nos hemos hecho coherederos con el Padre. Jesús venció a la muerte. Hermanos, algo muy importante que debemos de llevarnos hoy en nuestro corazón es que Satanás fue derrotado, fue desarmado y destruido. Por eso hay poder en la resurrección. El enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida y es algo que debemos de creer. No puede tocar nuestras finanzas, no puede tocar a nuestra familia, no puede tocar nuestra salud. ¿Por qué? Porque Él ya fue derrotado en la cruz, pero tenemos que creerlo, iglesia, tenemos que creerlo. Hay cosas que pasan, como yo les decía, pero Dios tiene el control, amén. Él ha vencido. La resurrección tuvo que ser, la muerte de Jesús tuvo que ser necesaria porque tenía que haber una resurrección. Cuando nosotros pasamos procesos son necesarios porque tiene que haber una glorificación del Padre. Cuando nosotros pasamos una situación, Dios tiene el control de todo. El enemigo no puede tocarte ni un cabello si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite es porque va a ser glorificado su santo nombre. Amén. La resurrección, mis hermanos, prueba la credibilidad de Jesús, porque Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Y sin la resurrección, Jesús tendría el mismo estatuto o hubiera sido como cualquier filósofo, líder religioso o profeta. Incluso cuando los discípulos empezaron a predicar y fueron llevados a un concilio de fariseos, uno de ellos, que era un doctor muy respetado de nombre Gamaliel, le dijo a los que estaban en el consejo de fariseos: piénsenle 2 veces lo que están a punto de hacerle a los apóstoles, porque dice, hace tiempo surgió Teudas y lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Después Judas el Galileo, a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Pero si este Jesucristo que se levantó es de Dios, no podrán destruirlo y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Mis iglesia, todo el que se levante en contra de nosotros o quiera detener el evangelio está luchando contra Dios, porque lo que es de Dios nadie lo puede parar. Entonces todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros está luchando directamente con Dios. Porque dice la palabra de Dios que dijo Jesucristo: voy y subo a mi Padre que es su Padre, voy y subo a mi Dios que es su Dios. Todo lo que quiera acecharnos a nosotros está luchando contra Dios. Entonces, ¿por qué tener miedo? Por el contrario, ser fuertes. Padre, en el nombre de Jesús, esta enfermedad te la entrego en tus manos. Vas a glorificarte, Señor. Yo sé y reconozco que tú eres mi Dios y que todo aquel que quiera acusarme, que quiera atentar contra mí, ¿qué dice la palabra? Está luchando contra Dios, porque todo lo que es de Dios, nadie lo puede parar. Acuérdense de nuestra serie. Por eso, mis hermanos, no podemos quedarnos callados con estas noticias. Como servidores de nuestro Señor Jesucristo y como comunidad de fe, tenemos una gran responsabilidad. Debemos de ser unánimes en predicar las buenas que Jesús nos trajo. Por medio de la oración y con la guía del Espíritu Santo, Dios nos va a dar la estrategia para llevar el evangelio a nuestras familias, a nuestros amigos que vemos sufriendo, a los amigos que vemos en depresión, a los amigos que están pasando una situación económica, a las mujeres, a los hombres que están pasando alguna enfermedad. Dios siempre, cuando pasamos procesos, yo le comentaba hace tiempo a una amiga, ese proceso que tú estás pasando y que ahora Dios se ha glorificado en ti, es algo que tú tienes que pasar, que tú tienes que dar, que tú tienes que llevar el evangelio, porque debe de enterarse que en Jesús tenemos un Jesucristo vivo, un Dios resucitado. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La palabra de Dios dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Cuando María se encontró con Jesús, lo primero que le dijo: ve entonces y ve a mis hermanos y dales las nuevas de que Jesucristo había resucitado. Le pidió a María que fuera y llevara el evangelio, y nos dice la palabra: id y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos de compartir el evangelio. El Señor nos ha entregado, iglesia, para este año una visión. ¿Sí se acuerdan? La supimos en enero. ¿Se acuerdan cuál es nuestra visión? Ciega y participa. Es la que nos llevará al crecimiento de nuestra iglesia y llevar fruto al Señor. Es la proclamación del evangelio. Así que, iglesia, yo te llamo, te exhorto que hagas tuya y atesores y ames esta visión 2023. ¿Cuál es nuestra visión? Ciega y participa. Cegar es el llamado que hoy tenemos a recoger los beneficios que se derivan de la palabra de Dios mediante la predicación del evangelio. Antes ya hubo quizás una persona que le habló de Jesús. Antes, a lo mejor, a esa persona, puedes pensar que quizás hay personas que ya conocen a Dios, o que hay personas que ya recibieron a Cristo en su corazón, pero ahora depende de nosotros invitarlos a la iglesia, invitarlos a que sigan con su plan de lectura bíblica, invitarlos a orar, invitarlos a congregarse. Dice la palabra: ciega, hay que recoger los frutos que ya fueron sembrados. Amén. Y participar, debemos de participar de las bondades del evangelio. La tarea que tenemos por delante habla de que nos levantemos, que trabajemos. La primera parte ya está hecha, pero por medio de la palabra de Dios debemos de llevar esa vida en abundancia a los demás, porque dice la palabra que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos vivido y hemos pasado, nosotros sabemos que en medio de toda tribulación está Dios. Esa vida en abundancia es la que debemos de compartir. Esa vida de esperanza es la que nosotros debemos de llevar. Es una gran y hermosa labor, hermanos. Así que debemos de ser valientes, porque dentro de esto hay una promesa. Por favor, lean conmigo Mateo 28:20. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Enseñándoles que guarden, no los escucho, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, amén, tenemos que ser valientes. Y dice: enséñenles a que guarden todas las cosas que yo he mandado. Enseñemos y llevemos el evangelio, llevemos la lectura de la Biblia anual que estamos llevando como iglesia. Invitémoslo los viernes, traigamos a una mujer los miércoles, traigamos a un varón los sábados. Convidémosle del evangelio que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Dice que enséñenles lo que nosotros estamos aprendiendo y que guarden esas cosas, porque Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él está con nosotros porque su Espíritu está con nosotros. Amén. En el poder de la resurrección, eso es lo que significa. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Hijo intercesor que está sentado a la derecha del Padre, y tenemos a su Espíritu con nosotros. Amén. ¿Quién se goza por estas hermosas noticias? Amén. Ya para terminar, mis hermanos, yo les pregunto: ¿dónde estás buscando a Jesús? ¿Desde dónde lo estás buscando? ¿Estás buscando en su palabra? ¿Estás buscando su consejo, quizás acercándote a tus pastores, con alguno de tus hermanos? ¿Dónde estás buscando a Jesús? ¿O lo estás buscando donde no está? ¿O estás buscando en un lugar vacío donde no vas a encontrarlo? Iglesia, ¿estás atesorando las bendiciones que acabas de escuchar? El poder de la resurrección. ¿Reconoces a Jesucristo como tu Salvador y reconoces que en el nombre de Jesús hay poder? ¿Reconoces que estás sentado a la derecha del Padre? Yo les pregunto, iglesia, ¿cómo compartirán esta semana la noticia de resurrección? Llévenselo de tarea. No lo dejemos solamente en la palabra que venimos a escuchar. Tenemos un llamado como iglesia este año de cegar y participar, y tenemos un llamado como hijos de Dios a ir y a ser discípulos, a compartir el evangelio. Así que, ¿están listos para trabajar en la visión de este año? ¿Cegarán y participarán? Amén. Yo los invito, iglesia, los exhorto a que no
dejemos de trabajar sin descansar para llevar nuestra visión de este año. Como Lumisalares estamos comprometidos con el Señor a cegar y participar este año. Amén.